muy amiga mía. Muchos aplausos para Zenaida García, que viene con su ponencia Materiales que nunca olvidan. Bueno, buenos días a todas y todos. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a la organización del Congreso sus esfuerzos por hacer de este espacio el ideal para que alumnas como yo pues se animen a contar un pedacito de ciencia. El tema que hoy les traigo me parece un tema realmente fascinante, tanto en la física como en la ciencia de materiales. Y para adentrarnos un poquito en su mecanismo, pues les voy a presentar, estoy presentando ahora en pantalla, si se ve bien, es un clip de nitinol. Su nombre ya nos está dando pistas acerca de su composición. Sería aproximadamente níquel en un 55-60% en masa y titanio el resto. Y el nitinol forma parte de un conjunto de materiales denominados materiales con memoria de forma. Seguramente muchos de ustedes se estén preguntando cuáles son las propiedades que los hacen interesantes y que los distinguen del resto, ¿no? ¿Por qué resulta interesante estudiar este tipo de materiales y no otros? Pues bien, para averiguarlo, lo primero que voy a hacer es aplicarle cierta tensión con el objetivo de deformarlo, ¿no? Y bueno, a primera vista se observa lo esperable. El material se ha deformado. Pero bueno, ahora, para ver si siguen cambiando las cosas, lo que voy a probar es a vertir agua caliente para intentar aumentar su temperatura, y esta agua está a una temperatura muy concreta, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué ocurre ahora. Vale, impresionante, ¿no? El material acaba de recordar su forma y ha vuelto a ella. Y bueno, también para que vean que no se trata de ningún truquito de magia, pues voy a repetirlo. Y también porque está muy chulo, la verdad. No nos vamos a engañar. Vale. Vale. Pues entonces, ya que hemos demostrado que no se trata de brujería y que este tema, como otros muchos fascinantes de la física, pues también se basa en un fundamento teórico, la capacidad que los describe, como hemos podido observar, es la característica de poder ser deformados y luego posteriormente pues recuperar su forma original bajo algún estímulo, en este caso el aumento de temperatura. Pero bueno, antes de adentrarnos en su mecanismo, vale, ya está, ya no va a haber más mareo de cámara, ¿vale? Antes de adentrarnos en su mecanismo, pues vamos a trazar un breve recorrido histórico. Las primeras observaciones de estos tipos de materiales datan de 1930, cuando Hollander comienza a juguetear con aleaciones de oro y cadmio. Me voy a poner por aquí porque me dijeron que por la luz y tal. Vale. Sin embargo, no es hasta 1941 que comienzan a publicarse los primeros estudios acerca del fundamento teórico detrás de este comportamiento. En 1962 se establece un hito en este campo, el descubrimiento del nitinol, este material que acabamos de observar. Y viene de la mano de William Wheeler en el Naval Ordnance Laboratory. De hecho, de ahí vienen las 3 últimas letras del nombre, del lugar donde se descubrió. Es a partir de este descubrimiento que comienzan a surgir nuevos estudios. Y estos nuevos estudios llevan a la identificación de aleaciones nuevas también, como por ejemplo la de cobre aluminio níquel o la de cobre zinc aluminio. Además, comienzan investigaciones en torno a los polímeros con memoria de forma, que debido a las propiedades interesantes que presentan, pues le causa interés a la comunidad científica. Pero bueno, a día de hoy, este campo, a pesar de seguir en expansión a nivel de estudios, pues se centra sobre todo en mejorar sus aplicaciones en los grandes sectores. Una vez hemos conocido su origen, tenemos que intentar plantearnos e intentar responder las preguntas más importantes. ¿Cómo puede ser que un material recupere su forma? Y lo que es más importante aún, ¿qué es lo que está ocurriendo a nivel interno para que eso ocurra? Como hemos adelantado, el funcionamiento detrás de las aleaciones con memoria de forma se basa en los cambios microestructurales que éstas sufren al exponerse a ciertos estímulos, como la aplicación de un campo magnético o el aumento o disminución de temperatura. Nosotros en esta charla nos vamos a centrar en aquellos materiales que responden a la variación de temperatura. Para poder comprender este comportamiento, debemos adoptar una mirada microscópica. Y una vez lo hacemos, nos damos cuenta de que estos materiales presentan 2 fases principales, cada una con una estructura cristalina distinta.
La primera fase se denomina austenita y esta ocurre a altas temperaturas. Aquí la estructura cristalina normalmente es cúbica y el material es elástico y estable. Por otro lado, tenemos la fase martensita, que se forma a bajas temperaturas. En esta fase el material puede tener una estructura monoclínica, ortorrómbica o tetragonal. Y aquí el material va a ser más dúctil y lo que nos interesa mucho a nivel experimental es que va a ser capaz de cambiar su forma sin perder su funcionalidad. Para hacernos una idea un poquito más visual, imagínense que la austenita es como un ejército en formación, átomos perfectamente alineados y ordenados. Sin embargo, la martensita es más bien un poco caótica, como si esos soldados hubiesen roto filas y hubiesen tomado direcciones distintas. La transición de la fase austenita a la fase martensita se denomina transformación martensítica. Y esto es el punto clave detrás de este fenómeno. Esta transformación es una transformación por desplazamiento y, como su nombre bien indica, consiste en un desplazamiento colectivo de átomos o planos atómicos. Además, esta transformación permite una transición extremadamente rápida entre ambas fases, lo cual concuerda un poco con aquello que vimos en el experimento, ¿no? El clip recuperó su forma original instantáneamente. Pero claro, acabamos de mencionar que ambas fases presentan una estructura cristalina distinta. Entonces, realmente nos conviene preguntarnos cómo se desarrolla este cambio de estructura a lo largo de la transformación. Pues bien, el mecanismo que media todo esto se llama maclado. ¿En qué consiste? Lo que va a ocurrir es que se van a generar unas estructuras aquí que se denominan maclas, son unas subestructuras que se generan dentro de la estructura interna y surgen a partir de la colocación de los átomos en distintas direcciones a través de un plano de simetría. Dicho plano se denomina frontera de maclado y la verdad es que otorga grandes propiedades a la transformación, debido a que tiene gran movilidad y baja energía. Esto facilita muchísimo la reversibilidad y la eficiencia de la transformación y al final es lo que hace que este mecanismo, que es el maclado, sea el mecanismo predominante que ocurre en este tipo de transformaciones. Además, al dividir la estructura cristalina en regiones más pequeñas, pues se minimizan las tensiones internas, de tal forma que se reduce el riesgo de fractura y de daños en el material. Podemos imaginarnos al maclado como un acordeón, en el que las capas se pueden mover sin romperse, haciendo que el material pueda cambiar de forma sin dañarse. Además, este tipo de materiales, cuando se encuentran en fase martensita, pues pueden experimentar, si las aplicamos una tensión, un cambio de estructura. Lo que va a ocurrir es que debido a que, bueno, y gracias, como les comenté, las fronteras de maclado presentan gran movilidad. Entonces, gracias a eso, se van a poder mover fácilmente, acomodando la forma del material a esa tensión que estamos aplicando sobre ellos. Y lo que vamos a tener es que las maclas se van a situar todas en la misma orientación, dando lugar a una nueva estructura denominada martensita de maclada. Una vez conocemos lo que está sucediendo a nivel interno, pues también nos interesa saber qué es lo que nosotras vamos a ver. Entonces, nosotros ya de entrada sabemos que este tipo de transformaciones no son transformaciones espontáneas. Para que la transición empiece y finalice, pues deben haber unas temperaturas características, se deben alcanzar unas temperaturas características que dependerán del material en cuestión. Entonces, en un proceso de enfriamiento, es decir, la transformación de austenita a martensita, esta de aquí es la temperatura de inicio y esta la temperatura de finalización de la transformación. El proceso inverso, de martensita a austenita, estas otras de aquí pues serán las temperaturas respectivas de la transformación, entendiendo como estas temperaturas más calientes y estas temperaturas más frías, ya que como les comenté al principio, esta fase se da a temperaturas altas y esta a temperaturas bajas. Les he comentado que la martensita maclada, si se le aplica una tensión, puede pasar a martensita de maclada. De esta forma surgen también dos esfuerzos característicos que pues determinan la transformación de inicio y de finalización. También en este gráfico podemos ver que es posible pasar del material cuando esté en fase martensita de maclada a fase austenita de forma inmediata y viceversa, lo que para ello necesitaremos temperaturas más altas. Bueno, estas temperaturas y tensiones críticas son fundamentales para la explicación de estos dos fenómenos que contienen la memoria de forma. Nosotras hoy nos centraremos en el efecto de memoria de forma en sus dos facetas, la simple y la doble.
El efecto simple lo pudimos observar en el experimento del nitinol, pero ahora que ya entendemos un poquito mejor cómo funciona a nivel físico, pues vamos a volver a ilustrarlo con el ejemplo del clip. Entonces, en su fase original, el material se encuentra en fase austenita, presentando una forma común de clip. Si ahora decidimos disminuir su temperatura, el material pasará a fase martensita. Y aquí nosotros seguiremos viendo el mismo clip. Si a continuación le aplicamos cierta tensión con el objetivo de deformar el material, pues efectivamente el material pasará a fase martensita de Manclada y aquí sí que nosotros observaremos un cambio macroscópico en el material. Ahora aumentamos su temperatura, el material pasará a fase austenita y pues volverá a la forma original que tiene asociada en esta fase, que es el clip tal y como lo conocemos. Además de este efecto, actualmente se están desarrollando pues, nuevas aleaciones que presentan un doble efecto de la memoria de forma. ¿En qué consiste este proceso? Bueno, este proceso, para empezar, permite que el material pueda adoptar dos formas distintas dependiendo de la temperatura y sin necesidad, y esto es lo más importante, de aplicar tensión. El material ya sabe qué forma debe adoptar. Entonces, en su fase original, el material se encuentra en fase austenita presentando una forma A. Luego pasa a fase martensita, disminuyendo la temperatura, y mediante un proceso de adiestramiento que realmente consiste en un ciclo controlado de la deformación, el material va a aprender a asociar esa disminución de temperatura con una forma específica B. Existen dos maneras de llevar a cabo este adiestramiento. La primera sería un método activo, mediante el cual cada vez que el material pase a fase martensita, se le va a aplicar la misma deformación. Entonces va a llegar a un punto en que el material, al pasar a fase martensita, ya sabe qué deformación le van a echar, entonces ya sabe qué forma debe adoptar. Y el otro método es un método pasivo. Este consiste en que cuando el material se encuentre en fase martensita, pues le vamos a aplicar una deformación. Al aumentar su temperatura, él va a intentar ir a fase austenita. Sin embargo, nosotros vamos a restringir su movimiento. Entonces, como resultado, mediante estos dos tipos de adiestramiento, pues vamos a tener, cuando el material esté caliente, es decir, en su fase austenita, una forma A, y cuando se enfríe, en fase martensita, una forma B. Vale, como comenté al inicio de la charla y tras entender un poco la física de estos materiales, pues la verdad que no nos resultaría extraño pensar que su campo de aplicaciones es extremadamente amplio. Entonces, ahora vamos a explorar algunos de los usos más relevantes en los distintos sectores. Vale, una aplicación que ahora se encuentra mucho en crecimiento es el uso de estos materiales en la unión de tuberías. Y así podremos evitar el uso de soldadura. Y el mecanismo es muy sencillo. Lo que debemos hacer es tomar un anillo en fase martensita y lo introducimos dentro de los dos trocitos de tubería que deseamos unir. Entonces, al aplicar calor, por ejemplo, haciéndole pasar un líquido que esté caliente, pues el material va a volver a fase austenita, que tiene una forma más expandida. Y esa presión que está haciendo a nivel interno, pues es lo que hace que se fije firmemente la unión. De hecho, se han comprobado que este tipo de métodos llega a ser mucho más resistente y duradero que técnicas más tradicionales como lo es la soldadura. Luego, estos materiales también tienen gran potencial a la hora de diseñar vehículos, y más concretamente en el sector espacial. Se está explorando, que todavía no se ha desarrollado, pero se está explorando la idea de poder crear alas adaptativas para los aviones que sean capaces de cambiar su geometría dependiendo de las condiciones de vuelo. Esto emularía un poco el movimiento de las alas de un ave y realmente tiene muchas implicaciones, porque ya no solo podríamos mejorar o optimizar la aerodinámica del avión, sino que eso implica además que ahorraríamos combustible y eso le interesa a todo el mundo. Bueno, aparte de estos dos sectores, estos materiales también son protagonistas en la medicina. Y un ejemplo muy claro e importante son los stents coronarios autoexpandibles. ¿Cómo funciona? Bueno, pues lo que hay que hacer es colocar el stent en su fase martensita en un vaso sanguíneo y debido a la temperatura corporal, este va a volver a su fase austenita y se va a expandir. Y esto es lo que le va a aportar la firmeza al vaso sanguíneo. Al final, esta posibilidad pues, es una alternativa a tipos de cirugías que son más invasivas y eso al final del día pues, va a mejorar la calidad de vida de los pacientes que se deban
someter a este tipo de intervenciones. Dentro de la medicina, pero más concretamente en el campo de la odontología, pues tenemos los brackets, y estos también operan bajo este efecto de la memoria de forma. Entonces, el mecanismo consiste en introducir el alambre en fase martensita dentro de la dentadura, y por lo mismo que en el caso anterior, debido al calor corporal, este va a volver a su fase austenita, que es una fase pues, donde el material se encuentra expandido, y esta presión es la que hace que se muevan los dientes y se coloque. Pero bueno, aparte de en todos estos sectores, este tipo de materiales pues también vienen para facilitarnos el día a día. Un ejemplo muy claro pues pueden ser las gafas con monturas deformables, que cuando se doblan por cualquier cosa, pues estas pueden volver a su forma original. Al final esto es el sueño de todo padre y madre que envía a su hijo al colegio con gafas, ¿no? Y bueno, para finalizar ya, decir que a pesar de lo que hemos aprendido hoy, este campo, estas investigaciones siguen avanzando. Ya no solo es posible encontrarnos con materiales que responden ante la variación de temperatura, sino que también nos encontramos con otros que pueden responder ante estímulos magnéticos o eléctricos. De hecho, la empresa Siemens está pensando en cómo integrar este tipo de materiales en la carrocería de los vehículos, para que ante colisiones inminentes pues se envíe una señal eléctrica que cause una expansión localizada del material que sea capaz de absorber ese impacto. Y bueno, esto es solo el comienzo realmente. Quizás un día más adelante, ¿no? Pues alguno de ustedes sea capaz de diseñar un nuevo material que de repente revolucione la medicina o la exploración espacial. Pero lo que sí que es importante es nunca dejar de pensar qué más se podría lograr pues, en este campo y en cualquier otro. Así que nada, muchísimas gracias por su atención. Buenos días. Primero, gracias por la presentación. ¿Esta memoria de forma cuánto dura? O sea, si por ejemplo deformas el clip y al día siguiente le pones el baño caliente, ¿se vuelve a...? Sí, volvería a su forma original, porque al final lo que determina el efecto es la temperatura únicamente. Vale, gracias. Nada. Buenos días, muchas gracias. Básicamente mi pregunta es similar a la del compañero. Simplemente me preguntaba si este tipo de materiales con memoria de forma tienen algún límite a partir del cual ya empiecen a perder esas capacidades. En plan, por ejemplo, en el ejemplo del clip, si ese clip lo deformáramos y le aplicáramos el agua caliente 100, 200 veces, ¿habría un punto en el cual empezaría a perder esa capacidad y no recuperará la forma original del todo? ¿O estos materiales pueden seguir recuperando su forma inicial virtualmente sin un límite de tiempo? Vale, por lo que tengo entendido, podría seguir haciéndolo. Lo único que sí que determina es la deformación que tú aplicas. Si tú a lo mejor aplicas una deformación que sobrepase un límite en concreto, ya empezarías a dañar la estructura interna y no se darían los mecanismos que se dan ahora, que son los que permiten el efecto, sino a lo mejor el material sufre dislocaciones. Entonces, debido a esa deformación que ha sobrepasado un límite, pues sí que ya no sería tan reversible al aplicar una temperatura. Sí, pero virtualmente no tienen fecha de caducidad. Por ejemplo, lo que dijo usted de la tubería, no tiene ningún momento en el que la tubería esa ya no sellaría del todo y habría que cambiarla. No, eso sí, es virtualmente para toda la vida útil de esa tubería, ¿no? Sí, en principio tengo entendido que sí. Vale, perfecto, muchas gracias. Nada. Muchas gracias. Mi pregunta iba por si nosotros tenemos el clip. Si queremos que al calentarlo adopte otra forma, ¿qué deberíamos hacer? O sea, no sé si me he entendido. Nosotros queremos deformar el clip de tal forma que cuando lo deformemos de nuevo y le calentemos, ya no adopte la forma del clip, sino una nueva que decidamos nosotros. Ya, no lo sé. O sea, yo sé que cuando tenemos el clip original, en su fase austenita, por decirlo así, cuando nosotros aplicamos deformación ahí, no estaríamos cambiando la forma de tal manera que al aplicar una deformación vuelva a esa nueva forma cambiada, que creo que es lo que tú me dices, sino que tendríamos otro efecto que se llama superelasticidad. Y esto se basa en que al aplicarle esa deformación, pues podremos llegar a la martensita en estado inducido. Pero si dejamos de aplicar la tensión, el material volvería a recuperar su forma. Porque como estos materiales son metales, si tú en su fase inicial aplicas una deformación, hay un rango en el que es elástico el material y pues vuelve instantáneamente a su forma original. Y si sigues aumentándola, pues pasaría lo que te acabo de comentar, ¿no? De que pasaría a fase
martensita inducida por tensión, pero la verdad que no tengo idea de si eso sería posible. De acuerdo, muchas gracias. Nada. Gracias.